pedofilia Sí. en el trono de Gran Bretaña. No, un desastre en todo sentido. Bien, está claro entonces, origen común del ser humano, una pareja, y de ahí vinieron todos los demás. Ahora, pasamos al estado original del hombre. ¿Cómo era el estado original del hombre? ¿Cómo era el ambiente en el cual Dios puso a Adán y Eva? ¿Cómo era? El ambiente, estamos hablando, no su estado. El ambiente. Perfecto. Perfecto. Paraíso, o sea, el lugar más lindo que se puede imaginar. ¿Vieron esas playas paradisíacas del Caribe, ¿no? Con las palmeritas por el mar turquesa? Bueno, algo así, pero exponencialmente, ¿no? Realmente no podemos hacer idea de lo que habrá sido cuando Dios primero hizo toda la creación perfecta y después plantó un jardín en Edén y puso el nombre allí. Sí, o sea, yo solo me imagino el jardín que habrá hecho Dios, ¿no? Si todo lo que hizo, cada detalle tan perfecto, cada flor, todo lo que vemos en la naturaleza es tan perfecto, lo que habrá sido el jardín de Edén, wow, lo que pagaría por estar un día en ese jardín, ¿no? Realmente tiene que haber sido algo fabuloso. Ahora, una condición absolutamente perfecta. En ese lugar lo puso Dios al hombre. Y a pesar de su entorno perfecto, sin pecado, él pecó. Vieron que muchas veces hoy en día se dice, sí, claro, mira la familia, de dónde salió, el entorno en el cual está, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes esperar, no? El hombre elige, el hombre decide. Aunque haya nacido en la peor familia, yo decido pecar. Obviamente está la influencia y todo lo que uno quiera, existe la influencia. Pero la decisión de pecar es personal. Me ofrecen la droga, ¿yo puedo tomarla o dejarla? La decisión es mía. Adán y Eva fue exactamente lo mismo. Estaban en la condición perfecta, no había excusa en lo absoluto, pero decidieron pecar. Entonces el entorno, obviamente, era perfecto, pero ellos dejaron a Dios de lado. ¿Cómo era Adán en cuanto a su forma de ser mismo? Adán poseía capacidad de comprensión, de inteligencia y de razonamiento muy elevadas. ¿Se demuestra en qué cosa? Creo que ya lo vi. Le dio el nombre a todos los animales. Exactamente, le dio nombre a todos los animales. Creo que hablamos de ese tema, ¿no? Ya, solo imaginarme 10, 20, 30 nombres, yo ya me quedo. Pero si a eso todavía le sumamos unos cuantos miles más, yo no podría. Bien, justamente eso demuestra que en realidad no es una evolución que tenemos en cuanto al conocimiento. Obviamente conocemos más hoy en día que habrá conocido a Adán. Adán no sabía lo que era la calculadora, nosotros sí sabemos, computadora ni que hablar. Pero a lo que voy es la capacidad de razonar que tenía Adán, seguramente era muy superior, pero mucho más superior que la mía. Además, tenía todas las facultades de interrelacionarse. Lean un libro de antropología humanista, ¿sí? Va a empezar a decir que, bueno, al principio los hombres o casi hombres se comunicaban por gruñidos y cosas por el estilo, y andaban con el palo después, y de a poquito se fue desarrollando un idioma. ¿No es eso lo que se enseña? Bueno, acá tenemos justo la inversa. Era algo perfecto que lamentablemente fue degenerándose a lo largo de los siglos y sobre todo después de la caída del hombre del pecado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Dios le hablaba y él comprendía. Claro. Comprendió a quién Dios había puesto al lado de Adán. ¿Qué dijo? Vamos a Génesis 2. ¿Alguien lo puede leer? 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Enseguida comprendió perfectamente lo que Dios había creado allí. Es mi ayuda idónea. Es la que fue tomada de mí
O sea, inclusive se dio cuenta de esa parte que pertenecía o había salido de él y que pertenecía a él, etc. Una capacidad de razonamiento que realmente es maravillosa, prodigiosa, si tenemos en cuenta que no conocía nada en absoluto, no había conocido hasta ahora ningún ser humano, solo eran animales lo que, a los cuales le había dado los nombres. Entonces, el primer ser humano enseguida se dio cuenta, enseguida asimiló, enseguida se dio cuenta, esto es una mujer, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que me faltaba. ¿Sí? Entonces, evidentemente un ser muy, muy capaz. Además tenía libre albedrío, la libre voluntad de elegir. ¿Dónde se nota esto? Cuando le dice del fruto. ¿Cómo? Cuando le dice del fruto. Exactamente, Génesis 3. En la capacidad de elegir, ¿obedezco a Dios o le sigo la corriente al engaño satánico? Tenía la capacidad de elegir, decisión propia, libre albedrío, así lo creó Dios. ¿Cómo era su naturaleza moral? Enseguida se murió. ¿Cómo? No, antes del pecado. ¿Cómo era antes? Igual a Dios, ¿hasta qué punto? O sea, era santo, pero ¿Dios puede pecar? No. Entonces, Dios es incapaz de pecar, santo. El hombre era santo con un carácter todavía no probado, que podría convertirse en un carácter santo o en un carácter pecaminoso de acuerdo a la decisión que tomamos. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasó con los ángeles cuando decidieron ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, naturaleza moral podríamos llamar inocente, sin pecado, santo en cuanto a un carácter todavía no probado. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué orden, qué tarea le había dado Dios? Llenar la tierra y qué más. Cuidar el huerto. Cuidar el huerto. Exactamente. El trabajo. ¿Sí? Fue la tarea que Dios le dio, ¿no? Versículo Génesis 2:16. Tenía que labrar y guardar el huerto. Esas palabras en el original, la raíz significa amasar, hollar. Enseguida, ¿qué les hace pensar? ¿En qué oficio? Amasar. Amasar, hollar. ¿Qué tenía que hacer en el jardín? Jardinero. Jardinero, agricultor. ¿Qué dice la antropología? ¿Qué dice la evolución? Que los primeros hombres eran recolectores, ¿no? Y después recién